Estamos cómodamente sentados aquí en el escenario del Teatro Alianza. Estamos a 2 semanas del estreno de una nueva propuesta del grupo de Teatro Alianza y estamos con su director, Pablo Leger. Pablo, gracias por recibirnos. Buenas noches. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, los agradecidos somos nosotros. Vos sabés que, repito esto, estamos en una época medio complicada para los que hacemos cultura. No hablo de gobierno, ni de política, ni de nada, pero quiero decir, como que los medios se han distanciado un poco de la cultura, y a quienes generamos o trabajamos en hechos culturales nos cuesta mucho que los medios por ahí den bolilla, así que los agradecidos somos nosotros. Estos enormes sillones son parte de la escenografía, las robamos un poquito para sentarnos nosotros. El resto de la escenografía obviamente no la vamos a mostrar porque va a ser parte de la sorpresa para el día viernes 4, el estreno de la obra. Contame cómo viene el proceso de trabajo con un grupo con el que comenzaste a trabajar durante este año. Sí, bueno, estamos haciendo Los árboles mueren de pie, para quien no sabe. Es una obra de Alejandro Casona. Casona a mí me seduce mucho, al igual que Lorca, ¿no? Y cuando uno, hoy me hacían otro reportaje y yo decía esto, cuando uno habla de Lorca, lo lleva más a imaginarlo cercano a, qué sé yo, a Shakespeare, ¿no? Y Casona mucho más acá. Y la realidad es que fueron contemporáneos, vivieron casi la misma época. Entonces estamos hablando del mismo teatro, pero Casona se fue mucho más arriba en los sueños, mucho más arriba a la hora de contarnos historias maravillosas. Esta puesta en escena, digamos, la obra de teatro es lo que está escrito. La puesta en escena es como el director decide ponerla en el escenario. Nace en mi cabeza, allá por la pandemia. Yo tengo hace 40 años que estoy en el mundo del teatro. Recién me lo preguntaban y no había caído en la cuenta. Año 2010, yo tuve cáncer. Entonces, mientras hacía las quimioterapias y después el trasplante de médula ósea y qué sé yo qué más, puse en práctica la vieja pregunta de no ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿para qué me pasa esto a mí? Y yo dije, bueno, vamos a leer teatro, que hacía mucho que no leía teatro en aquel momento, y leo La casa de Bernarda Alba por 50ª vez, porque La casa de Bernarda Alba fue parte de mi tesis para terminar la licenciatura en Ciencias del Teatro. En aquel momento lo que me pasó es decir, ¿por qué no se hace te hablo de antes de que la hiciera Muscari. ¿Por qué no se hace La casa de Bernarda Alba? ¿Por qué la gente no? ¿Por qué los chicos en el colegio les dan a leer La casa de Bernarda Alba y les parece espantoso? Y creo que tiene que ver con que es un teatro que ya está pasado de moda, la manera en la que se relata, pero no la historia. Y con Los árboles mueren de pie pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que hice en pandemia, dentro de las tantas cosas que hicimos todos, fue agarrar este texto original, sacarle personajes, porque la obra original tiene un montón de personajes, reducirlos a 11 y hacer algo más moderno, más contemporáneo. Pero ahí quedó, la escribí y quedó, porque en realidad no tenía ningún elenco tan grande. Cuando a mí me llaman de Arteaga para empezar a trabajar, dije, ¿qué hago con tanta gente? Porque la realidad es que a mí me gusta mucho trabajar en proyectos chicos de 2 o 3 actores porque es mucho más fácil. Con 11 actores la cosa cambiaba, y me acordé de esto, así que a buscarlo, lo traje, lo leyeron. Yo suelo decir siempre, dentro de todos los maestros que yo he tenido en la vida, tuve a Guillermo Cacase. Guillermo Cacase es un gran director, un tipo joven que está trabajando actualmente, y él decía que si vos no te enamorás de la obra de teatro que vas a dirigir de la misma manera en que te enamorás de una pareja, no la dirijas. Los árboles mueren de pie a mí me tiene completamente enamorado, y lo que yo quería lograr es que los actores se enamoraran de esa obra también. Entonces, claro, yo llegué a un grupo que ya tenía su propio ADN, tenía su manera de trabajar, su manera de ensayar, y yo llego a cambiar. Entonces, marzo, abril, mayo fueron meses de muchos choques, de mucha resistencia, de mucha reticencia, de mucho no entender qué es lo que yo quería. Hasta que finalmente lograron entenderlo, logré entender yo que ellos también necesitaban un proceso, un tiempo para adaptarse, y empezamos a trabajar. Por supuesto se me ocurrió, Los árboles mueren de pie es una historia, cuento el principio, por supuesto que no la voy a spoilear, es un matrimonio de viejos que tienen una hija, esa hija está casada y tienen un hijo. En un accidente de autos muere esa hija con el yerno,
Entonces el matrimonio de abuelos queda a cargo del nieto, a quien le dan el oro y el moro. De tanto darle, el nieto agarra por el camino equivocado. Entonces un día el abuelo decide echarlo de la casa, que se vaya, sin que supiera la abuela. La abuela creía que el chico se fue de viaje. La abuela empieza a entristecerse, la abuela empieza a morir de a poco. Entonces lo que hace el marido es empezar a escribir cartas ficticias, como que ese nieto le escribía a su abuela. Hasta ahí llego, ¿no? Después que... Porque la realidad es que esa abuela empieza a amar profundamente de nuevo a un nieto que no existe, ¿no? Porque es el nieto que crea su marido. Pero un buen día llega una carta anunciando que el nieto verdadero vuelve. Y ahí es donde no cuento más, qué es lo que pasa. Entonces, para montar esto no se podía montar en un solo escenario, porque son dos escenografías completamente diferentes. No había forma ni siquiera cambiando los muebles. Entonces en la desesperación propia de todo grupo de teatro, no es que este grupo, o sea, todos los grupos les pasa lo mismo. Yo mismo cuando empiezo a trabajar quiero tener todo explicado desde un comienzo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Va a ser imposible, no se va a poder. Yo tomando medidas del escenario, o sea, yo cuando empiezo con el proyecto tengo todo resuelto, pero tampoco me gusta contar todo de entrada porque si no pierde encanto. Cuando vieron todo armado, ahí es como que la cosa cambió también, ¿no? Y la realidad es que llegamos... todavía tratando de cambiar el ADN grupal, cosa que me parece maravilloso porque yo creo en el constante cambio del sujeto, del ser humano, ¿no? El que no evoluciona, que se quede en su casa, en cualquier ámbito de la vida. Entonces esto de trabajar con gente grande, porque tengo algunas actrices que tienen 70 años y que por ahí dicen la mataría, no, tienen 70 años, tiene otro tiempo. Tiene otra forma de entender las cosas. Y es maravilloso cuando te dicen, al final tenías razón. Eso. Claro, y hablamos de actores, yo los conozco, obviamente, la gran mayoría son del pueblo, que desde los años 90 y años 2000 están trabajando y trabajaron distintos tipos de teatro, distintas obras, distintos directores. ¿Cómo es la metodología de trabajo de Pablo Leger? Hay algunos directores que quieren letra sabida y que después todo arranca a partir de eso, otros dicen, bueno, improvisemos, primero el movimiento y después la letra viene sola. Bueno, un montón de metodologías. Queremos conocer la tuya. Si vos me preguntás una técnica específica, yo no la tengo, porque me la han preguntado un montón de veces. Stanislavski, Grotowski, todo. Y nada. Una mezcla de todo. Yo cuando empiezo con una obra de teatro, lo primero que hago es leerla con el grupo, 1 o 2 veces. Después empiezo a contarles cuál es mi interpretación de eso. Pero me pasó desde que era joven, por eso te decía, la tesis que yo hice para recibirme fue sobre Bernarda Alba. A mí se me ocurrió que lo que hacía García Lorca era contarnos a través de la Bernarda Alba la historia de España, con un dictador que era Franco, la Bernarda Alba, con una república oprimida, la vieja loca. Y creo que Casona nos habla de eso también, ¿no? De la resistencia, solo que Casona, como te dije hoy, fue mucho más poético y en ese momento demasiado criticado. Porque lo que se decía era, es muy liviano el teatro que hace. Lo que está haciendo es una, perdón la palabra, ¿no? Una boludez cuando nosotros estamos con el franquismo. La realidad es que no era una boludez, es una historia tremenda. Y de hecho, ha sobrevivido a lo largo de los años. Después quiero hablar un poco de eso con respecto a los simuladores. Una vez que yo logro explicarles a ellos los motivos que me enamoraron de esa obra y que luego empezamos a trabajar. Obviamente que yo intento que la letra se la aprendan. Lo que no quiero es que sean absolutamente fieles o absolutamente obedientes a lo que el autor dice. ¿Por qué? Porque el texto, en el proceso de formación teatral, a vos te enseñan que cuando vos lees una obra de teatro, lo que tenés que hacer es lo que se llama la puesta en boca. O sea, eso que dijo, el autor es el emisor, el público es el receptor y el actor es el transmisor de ese mensaje. Ahora, si el transmisor no logra hacer suyo el mensaje que tiene que transmitir, difícilmente pueda transmitirlo de manera correcta. Entonces lo que necesito es que el actor haga suyo ese parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? El texto dice que el hombre que me está haciendo el reportaje en este momento tiene una remera negra. Eso es lo que dice el texto. La realidad es que yo no me siento cómodo diciéndolo de esa manera. Entonces, bueno, podés decir que el periodista estaba vestido de negro en la parte de arriba, el color que tenía puesto era el más oscuro que existe. Hay un sinfín de maneras de decir lo mismo, pero me parece muy interesante que lo digas de la manera en la que te sentís cómodo.
Obviamente, si esa comodidad me saca de contexto, no sirve. Pero en la medida en que sirva, me interesa mucho que jueguen. Y una vez que se jugó, una vez que se aprendió, una vez que esa puesta en boca está fácil, está digerida, ahí sí empezamos a acercarnos un poco más al texto para ser lo más fieles posibles. Pero después también juega mucho la sorpresa. Yo soy un tipo que fui muy verticalista en mis primeros años como director, hasta 15 años te diría, que había que hacer las cosas como yo decía. No aceptaba, hasta que justamente lo nombré a Cacase, empiezo a trabajar con él, y lo que él nos enseña es que la horizontalidad es mucho más creativa. Permitir al actor que aporte. Pero yo soy el director, pero vos permitirle al actor. Porque cuando el público viene a ver la obra, no sabe si esa escena en la que fulana de tal salió y pasó corriendo y se tropezó, la hiciste vos, la creó la actriz, salió de una... Contribuye al producto final. Y a partir de ahí, en que me relajé y dejo que los actores empiecen a aportar al producto, lo que surge es maravilloso. De hecho, un montón de cosas que se van a ver en esta obra no son mías, sino que son del grupo, de cosas que se le ocurrieron. Por ejemplo, una de las actrices se bajó en el medio del proyecto, no llegamos a entendernos, ni nos peleamos, ni nada por el estilo. Sencillamente no pudimos entendernos en la manera en que ella quería trabajar y en la manera en la que trabajaba yo. Entonces, en rigor de la verdad, para no perjudicar al grupo, ni hacerle daño a ella, ni hacerme daño a mí, y quedó ese papel vacante. Entonces dije, llamamos a otra actriz, o lo puede hacer alguna, y Sole Ligini, que es una de las actrices, hace un papel chico al principio, y ese papel que faltaba es al final de la obra. Entonces digo, ¿te animás, Sole? Sí. Bueno, sorprendeme, tiene que ser tremendamente diferente el personaje. Porque ¿qué es lo que pasa? Si esta obra se va a hacer en Rosario, a Sole no la conocen. Entonces, cambiándole una peluca, ahora en Arteaga la conocen todos. Necesito que la gente en tu segunda entrada no te reconozca. Y lo que hizo es deslumbrante. Hasta el día de hoy la vemos y no podemos parar de reírnos cuando entra. Y eso me resulta muy interesante, el darle la libertad al actor para que cree, ¿no? Nos hiciste una especie de síntesis tanto del autor como de la obra que nos da ya ganas de estar aquí el día viernes 4 de octubre. Y nos hablaste, por supuesto, de el grupo de teatro con el que te encontraste a principio de año. Para los que no lo saben, y seguramente muchos ya te vieron, cuando cerraste aquella obra como director, la que estuvo presente en 2 oportunidades en Arteaga, hablamos de La Virgen del Colibrí, vos desde Teodelina, junto con actores que ambos son de Teodelina, llevaron adelante una apuesta maravillosa que realmente acá disfrutamos muchísimo. Contame cómo fue la experiencia de ir a la ciudad de Rosario y más o menos el camino que viene recorriendo en estos últimos tiempos, que vos me decías que todavía sigue en escena. Hay cosas que son mágicas. Yo me defino como un tipo que no cree en nada, ¿sí? Yo creo en Dios en los momentos en los que estoy cagado, como todos, la mayoría de nosotros. Creo mucho en la Virgen de San Nicolás por motivos personalísimos. Pero después no creo en nada, y en esto pido disculpas y pido que se respete mi pensamiento. Yo no creo en los sismos. No creo en el catolicismo, no creo en el judaísmo, no creo en el evangelismo, no creo en el radicalismo, no creo en el peronismo. Los ismos me llevan a pensar determinadas cosas con las que a veces no estoy de acuerdo, pero por el solo hecho de adherir a ese ismo tengo que pensarlas, y yo no tengo ganas. Esta obra, La Virgen del Colibrí, nos llenó de milagros. Repito, no creo en nada. La primera vez que yo la leo, empiezo a leerla. Cuando yo leo una obra clásica, como te dije, La Casa de Bernarda, como Los árboles mueren de pie, como que uno ya sabe de qué está. Cuando llegan textos nuevos, hay veces... Yo tengo una, no sé si llamarlo olfato, cada director tendrá el suyo, supongo. Si yo logro pasar la página 1 es porque la obra va a gustarme. Si no, muere en la página 1. La leí de un saque, pero no me gustaba el final. Me parecía un final que no tenía nada que ver con la interpretación que yo había hecho de esa obra. Vuelvo a leerla. Recuerdo, son 17 páginas. La mitad de la 17, que es el final, es lo que yo reescribí. Yo le pondría este final a esta obra. Me contacto con la autora, que es Patricia Suárez, que estuvo acá en Arteaga, una mujer terriblemente generosa, yo no la conocía. Me presento, le mando mi currículum, bla, 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 y le digo, bueno, ahora que ya me presenté y todo, te cuento, acabo de leer La Virgen del Colibrí, quiero hacerla, pero la realidad es que no me gusta el final. Todo esto por mail, esperando que me mandara al lugar donde nací. No pasaron más de 5 minutos, me contesta el mail,
ofreciéndome, o sea, lo que ella me dice es, contame cuál sería el final que vos proponés. Al toque le paso el texto que ella había escrito. 1 hora. Me vuelve a contestar y me dijo, nunca nadie analizó la obra desde ese lugar y el final me fascina. Métele, la obra es tuya. Que un autor te permita hacer eso. Entonces dije, algo hay con esto. Empezamos a trabajarla con Patricio, con Elba. La idea era hacer funciones en Teodelina, salir de gira por los pueblos cercanos, o sea, como se hace en la mayoría de los elencos, pero nunca la proyección que logramos a nivel no solo nacional, sino internacional, porque hemos competido en festivales internacionales y los hemos ganado. Se nos empezó a ir de las manos. De hecho, tenemos función ahora, tenemos función un festival en noviembre, sigue, y hace 2 años, y es mágico porque nos siguen pasando cosas que serían muy largas, pero desde que se nos haya aparecido una virgen en el medio de la ruta, y no la vi yo solo, la vimos los 3, Patricio, que venía al lado mío en el auto, y Elba, que venía atrás. No era la Virgen, era que se hacía la procesión de Luján a Junín y nosotros de lejos empezamos a ver una Virgen. Entonces yo cuando la empiezo a ver, me tiro a la banquina porque dije, estoy loco. Y Patricio me dice, ¿vos estás viendo lo mismo que yo? Y él me dice, la Virgen. O sea, nos corrió un... Después, obviamente, cuando vimos era una camioneta Sabeiro con la Virgen encima, pero de lejos lo cierto es que fue... Patricia Suárez en la obra habla de un pueblo que se llama Hunter. Yo no sabía que Hunter está relativamente cerca de Teodelina. Un día yendo a Salto paso por Hunter, entro. Lo único que queda en Hunter es una iglesia abandonada. Y en esa puerta había colgada una hilacha azul, que es lo que necesitábamos para la obra. Entonces yo la saco, la robo, se la traigo a Patricio. En la segunda función Patricio la pierde. Imagínate la puteada que le pegué yo porque perdiste la cosa. Que yo, ¿qué más? Cuando vamos de nuevo a hacer función a Salto, entramos a Hunter con ellos. Y estaba la hilacha, otra hilacha azul colgada en la puerta de la iglesia. Y bueno, lo de Rosario, un día me llaman a la mañana de una sala de Santa Fe Capital para ofrecernos llevar la Virgen. Bueno, sí, fantástico. Yo me tuvieron hablando 1 hora y al cabo de 1 hora se me ocurre preguntar cuál era la capacidad de la sala, 30 y pico de personas. Imagínate que el gasto de combustible, más el alojamiento, más la comida, no nos daba. Entonces digo, no, qué sé yo. A la tarde de ese mismo día, un número de Rosario. Atiendo, sí, para ofrecerte, tenemos una fecha disponible para hacer una obra en Rosario, qué sé yo, bla, bla, bla. Y como yo había hablado tanto al pedo de la mañana y no tenía ganas de que me siguiera, digo, mira, antes de seguir hablando, decime qué capacidad tiene la sala. Y cuando me dijo 600 localidades del Teatro de la Comedia, yo dije, ¿what? ¿Qué? Pero el Teatro de la Comedia que yo conozco, el de Ricardone, sí. Bueno, la propuesta fue así, vino de la directora del Teatro de la Comedia, tuvimos que entrar en un proceso de selección, porque no fue que nos llamaron y fuimos, hubo que mandar material, hubo que mandar videos, quedamos seleccionados, en la primera tienen como un comité de evaluación, eso pasa a un segundo comité de evaluación, ahí ganamos, ahí nos notifican la fecha, qué sé yo, y la experiencia en sí fue terrible. Yo trabajé en mis años mozos en el 91, 92, en el Teatro San Martín, en Buenos Aires, que se había fundado la comedia juvenil del teatro, el elenco juvenil del Teatro San Martín. No es que yo estaba recanchero con los teatros grandes, ¿no? Pero bueno, esa sensación de tener semejante sala enfrente tuyo. Ahora, cuando llegamos a Rosario, el Teatro de la Comedia, cuando vos vas a ver un espectáculo, entras por el foyer, cuando vos vas a hacer una función, te habilitan una entrada que va a camarines derecho, pero que está justo en el fondo del escenario. Pero una puertita de chapa. Entonces nos dijeron, ustedes tienen que entrar por ahí. Llegamos a las 5 de la tarde, tocamos timbre, cuando nos abren la puerta y entramos, es toda esa majestuosidad de sala. Y la realidad es que también dijimos, bueno, somos de Teodelina, no nos conoce nadie. ¿Cuánta gente puede llegar? Y la sala llena, fue una cosa... y una experiencia maravillosa, porque bueno, fue un salto cualitativo para el teatro de Teodelina que me enorgullece que haya sido una obra dirigida por mí, ¿no? Y acá soy muy, muy egoísta porque está maravillosamente actuada por Patricio y por Elba. Si no fuera por ellos, tal vez la dirección mía no haría nada, pero creo que formamos un trío maravilloso de trabajo. Tenemos enormes diferencias, pero a la hora de trabajar tenemos el mismo concepto, el mismo criterio, somos muy prolijos, muy responsables, y creo que esta funciona. Y bueno, después ganamos se hace un festival todos los años muy grande en La Roque, en Entre Ríos,
que yo realmente pensé que La Roca era una ciudad, qué sé yo, un pueblito de 6.000 y pico de habitantes. Pero el festival es internacional, un festival internacional de teatro. Es una cosa rarísima. Elba, la actriz de La Virgen, ve la convocatoria y me dice, ¿por qué no nos postulamos? Elba, ¿qué vamos a hacer nosotros? Postulémonos, total, el no yo lo tengo. Bueno, yo postulo. Cuando te llega, o sea, te llega la confirmación de que estás postulado, usted es el postulado número 163, creo. Y eran 11 que quedaban. Entonces, entre 163 más los que se anoten hasta el final, ¿qué vamos a ganar nosotros? Ganamos, quedamos entre los 11. Ya fuimos a La Roque, es un festival competitivo. Empezaron a entregar los premios, no ganamos nada. Pero vos sabés lo que no es nada. Entonces, cuando ya quedaba la mesa, en la mesa estaban todas las estatuillas, digamos, ya no había más estatuillas. Bueno, nos vamos, yo agarro las llaves y ahí escucho que ahora sí el premio más importante de la noche, el premio a la mejor obra de teatro, La Virgen del Colibrí. Y yo creo que desde, no sé, años que no lloraba de esa manera porque fue el corolario de muchas cosas, esos premios tan esperados, pero no de lo material, ¿no? Sino de lo... Pero bueno, yo no tengo preferencias, que a veces suele ocurrir eso, ¿no? Para mí los elencos son diferentes, pero son todos iguales. El nivel de rigurosidad en el trabajo para mí es en todos lados igual, que eso es lo que yo tuve que hacer que estos chicos entendieran, estos chicos de una manera irrespetuosa, que este elenco entendiera que cuando uno entra a un grupo de teatro dejo de ser yo para ser nosotros. Entonces yo posiblemente lo único que tenga que decir es la mesa está servida. Pero si yo falto un ensayo va a faltar la persona que dice la mesa está servida. Que cuando se construye la escenografía tenemos que estar todos. Porque si falta uno, ese uno que falta va a generar que el resto diga al final soy el único idiota que viene a trabajar porque fulano no viene nunca, qué sé yo qué más. Se empieza el ensayo a tal horario, se termina a tal horario y hasta tal página la semana que viene. Pero ¿por qué soy muy histérico con eso? Otra de mis grandes maestras es Dora Baret, que es una mina terriblemente estricta. Y ella tiene varios dichos muy sabrosos, pero uno es, si uno cobra una entrada, está vendiendo algo. Hay que empezar a ver el teatro como una industria, y lo es. ¿Por qué es una industria? Porque para montar esta obra de teatro, nosotros tuvimos que comprar pintura, tuvimos que comprar pinceles, tuvimos que comprar cinta de empapelar, tuvimos que comprar tela, tuvimos que comprar un montón de cosas. Eso generó un movimiento de dinero en Arteaga. La ropa que se han comprado algunos actores para actuar. Van a pagar la entrada. Esa gente que paga la entrada, seguramente la mujer va a la peluquería, se compra ropa, cargan combustible, van a cenar. Entonces hay un movimiento económico alrededor del teatro. No podemos sacar el teatro del contexto de la industria, de lo industrial. Y por otra parte estamos cobrando una entrada. Si yo voy a la verdulería y el verdulero me cobra el kilo de manzanas, quiero manzanas buenas. Si no, devuélveme la plata. Con el teatro pasa exactamente lo mismo. Yo a veces reniego mucho con los elencos por ahí de las escuelas. Y dicen, no, porque lo hacemos para juntar plata a la cooperadora. Vayan a vender pasteles. No se enojen. Pero si uno va a la plaza y rompe la estatua de San Martín, va preso. ¿Qué hacemos con esta parte de la cultura, con esta parte del arte, cuando se rompe una obra de teatro? Yo he visto barbaridades arriba del escenario que digo, si resucita Shakespeare, los caga a trompadas, ¿viste? Y esto no está penado. Entonces, y el público tal vez se acostumbre a eso. Entonces, nuestra responsabilidad también es llevar el público cada vez más arriba. Pero no para formar un gueto, no para formar un club exclusivo de espectadores que entiendan. Hoy el mundo de la cultura está lleno de ladrones, ni te hablo del mundo del espectáculo. Actores que ponen una escuelita de teatro, y vos decís, ¿cuál carajo fue su formación? Una formación absolutamente empírica. Nunca en la vida pisaron una escuela de teatro ni agarraron un libro de técnica teatral. Entonces, ¿qué es lo que puedes venir a contarme? Si yo voy a tu escuela, ¿qué es lo que me vas a enseñar? ¿No? Pero la gente a veces no se pregunta eso, ¿no? Por el solo hecho de que es famoso, voy a su escuela, bueno, yo no lo comparto. O sea, yo te dije recién, soy alumno de Dora Baret, pero hay que reconocer que Dora Baret estuvo casada con Gandolfo, de quien tomó toda su experiencia, generó una nueva técnica de trabajo que tiene que ver con sus personalidades y que hay que sacarle el sombrero. Cristina Vanegas, otro monstruo sagrado de la escena nacional. Es gente que realmente tiene una trayectoria, que ha estudiado, que sigue formándose, y a eso creo que tenemos que apuntar, ¿no? Y más en las comunidades chicas, porque ¿qué es lo que nos pasa? La gente, ¿qué dice?
qué lástima que nosotros no tengamos teatro como en Buenos Aires. Y bueno, no lo vamos a tener porque no nos dan los costos. Pero ¿de qué manera nos podemos acercar? Esto que ustedes ven acá que no se puede mostrar, con lo que estoy seguro que el público se va a sorprender, porque bueno, ahora lo ves desarmado, pero armado es otra cosa. Está al mejor nivel de los escenarios de Buenos Aires. Y mira que he visto teatro, mucho. Entonces hasta a mí me sorprendió verlo armado. A eso hay que apuntar, a que la gente se vaya feliz del teatro, que no se vaya estafada. Y si a todo esto le sumamos que la historia es maravillosa y maravillosamente actuada por estas 10 bestias que tengo arriba del escenario, ni te cuento. Mejor resumen entonces no podíamos tener. 4 y 6 de octubre, las funciones programadas. 21:30 es el horario del comienzo. El viernes a las 21:30 y el domingo a las 20:30. El domingo es un poco más temprano porque la idea es que la gente vea la obra, después pueda cenar tranquila sin el apuro del horario. Muy bien, gracias Pablo por recibirnos aquí y estaremos acompañándolos, Arteaga y toda la región, como siempre, muy teatreros aquí acompañándolos con esta presentación. Muchas gracias por la nota.